Hola, buenos días al Espíritu Santo. Ya estamos aquí en un devocional más. Y bueno, pues hoy tenemos el tema de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a leerlo ahí en el capítulo 22 del libro de los Hechos, en el versículo 7. En el versículo 7, Hechos, capítulo 22, versículo 7. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Vamos a iniciar este tiempo de que estamos compartiendo la palabra en este devocional. Quiero saludar mientras a todos los que se empiezan a conectar. Bendiciones para todos. Me gustaría mucho que pudieran compartir este devocional. Va a ser de mucha bendición. ¿Cuántos hemos escuchado este versículo, verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahora que lo traen de canción, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tu fuerza muere, mi gracia vive. Ya no más Saulo el perseguidor. Ahora eres Pablo, mi predicador. Sí, entonces vemos que esta canción ya se hizo de moda, ya se puso de moda, que la verdad está muy padre. Pero, ¿por qué está ahorita tan de moda? Esto, yo para mí, nada es coincidencia, nada es algo que pasa nada más porque sí. Yo sigo creyendo que todo tiene un porqué, que todo pasa por algo y que aunque sea en los tiempos, hablando escatológicamente, este, pues vemos que como los hijos de Isaacar, ellos eran entendidos de los tiempos y nosotros hoy en día tenemos que ser también entendidos de los tiempos y ver qué es lo que está pasando con la iglesia, ¿verdad? Y este tema es sobre cómo Saulo, usted sabe quién es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia, era un asolador de la iglesia. Él asolaba la iglesia, perseguía la iglesia de Jesucristo. Y vemos en este capítulo de los Hechos, ¿verdad? Capítulo 22, versículo 7, que lo estamos leyendo, pero vamos a leer el contexto para que si hay alguien que no conoce este capítulo o esta historia de Saulo de Tarso, puedas comprender un poquito más porque se llama así, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Dice así en el versículo 6, voy a leerte en el subtítulo, dice, Pablo relata su conversión. Pablo relata su conversión. Amén. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Oh, qué bonito, ¿verdad? Dice, a quien tú persigues. ¿A quién qué? A quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco, y entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues,
¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Invocando qué? Su nombre. ¿Alguien dice amén? Ahora, si nosotros queremos saber un poquito más, porque esto fue como un breve resumen de lo que Saulo vivió y que ahora es el apóstol Pablo. Pero si tú quieres saber toda la conversión de Saulo, está en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, ahí va a decir conversión de Saulo. Conversión de Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia, lo vemos en el capítulo 8. Dice, Saulo persigue a la iglesia, la asolaba. Pablo era un judío, maestro de la ley. Saulo, era un judío maestro de la ley y perseguidor de la iglesia. Y no era cualquier perseguidor, hermanos. Era uno de esos perseguidores de los más temidos, de los que tenían muchas estrategias porque era muy inteligente y pues mucho conocimiento que él tenía y era muy respetado, era muy honrado. Y vemos que de alguna manera la influencia que tenía tanto física, política, social, de toda la influencia que él podía tener, ¿verdad? Y aún de fuerza, pues tenía mucho ahora sí que de dónde él tener apoyo para poder asolar a la iglesia. Cuando Saulo se convierte y ahora es el apóstol Pablo, vemos cómo es que Pablo empieza ahora pues a él a ser perseguido, ¿verdad? Porque él persiguió a la iglesia y ahora cuando él se convierte al apóstol Pablo, pues toda esa gente que lo admiraba, que lo respetaba, que lo seguía, se le va en contra y le dice, ¿cómo es posible que tú? Tanto así que fue muy perseguido, fue muy atacado, que se la vivió mucho tiempo en la cárcel, mucho tiempo. De ahí escribe las epístolas, las cartas paulinas y empieza pues a saludar a toda la gente de la cual él había predicado en esos viajes que había tenido a diferentes lugares, a las iglesias que había levantado, a los ministros de culto que había levantado y él de alguna manera pues él seguía haciendo su ministerio, aunque en la cárcel él estaba haciendo su ministerio. Entonces, hermanos, quiero hablarte sobre Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya te expliqué de Saulo, ya te expliqué quién era Saulo, después el apóstol Pablo, pero hoy en día tú y yo y mucha gente estamos siendo Saulo. Así es, así como lo oyes. Tú y yo y mucha gente creyente, y digo creyente porque es muy triste y todavía es más triste que la gente creyente esté persiguiendo a la misma iglesia. Es inconcebible que nosotros mismos como cristianos estemos hablando mal de los cristianos, estemos persiguiendo a la otra iglesia, a los hermanos que están allá, a los mismos ovejas que se van y critican a sus expastores. Es terrible. Tú y yo seguimos siendo Saulo y Saulo de Tarso y estamos creyendo que cada vez que leemos esto, pues esto pasó con Saulo, pero no. Hoy en día muchos de nosotros por su denominación, por su título, por su rango, por su ministerio, empieza a criticar al otro hermano en la fe, creyendo que tienen la doctrina sana, que tienen mejor doctrina, que tienen mejores estrategias de reino, que son mucho mejores, que lo que ellos están haciendo está mal, pero lo que ellos hacen está bien. Empiezan a atacar a la misma iglesia, hay demasiados podcasts, demasiados videos, demasiados reels, demasiados TikTok, demasiados videos pregrabados donde, ejemplo como muchos de los videos que se están subiendo como devocionales atacando a la misma iglesia. Y no podemos hacer esto, hermanos, no podemos atacarnos entre nosotros.
Yo hoy hago una exhortación a todos. Yo recuerdo que en su tiempo yo llegué a ser una Saulo de Tarso. Yo cortaba las cabezas, ¿verdad? Hablando espiritualmente. Creía que teníamos la absoluta verdad. Empieza uno a criticar las demás religiones, empieza uno a criticar o recibes crítica de que tu campamento no está bien, tu evento no es bíblico, no, es que tú traes pantalón, no, mira, es que a ti se te ven los tatuajes, no, pues es que tú cantas rock, no, pues es que tú cantas cumbia, no, pues es que tú aplaudes, no, pues es que tú traes corbata, no, pues es que tú traes tenis, tú te pusiste maquillaje, la otra se cortó el pelo y todos hemos llegado a ser o ahorita somos desgraciadamente Saulo, Saulo. Y hoy el Señor nos dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué usas estas plataformas para dividir mi iglesia? ¿Por qué usas estas plataformas para asolar mi iglesia? ¿Por qué permites que en el lugar donde están convocados o reunidos estén asolando mi iglesia? Porque no son de nosotros las ovejas, hermanos, no son de nosotros, son del Señor. Entonces, el Señor le decía a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Cuando Saulo escucha esta voz, dice, Señor mío, Señor, ¿quién eres? ¿Verdad? Y me gusta esto, dice, soy Jesucristo de Nazaret. Qué tremendo. Imagínese usted y yo en ese lugar, hablando y preguntando, queriendo saber cuál es la voz de la cual estamos recibiendo instrucciones y que de repente nos diga, soy Jesucristo de Nazaret. Es impresionante, hermanos, es impresionante y es un tanto triste el ver que esto le pasó a Saulo de Tarso. Pero hoy en día, imagínate que hoy mismo te diga el Señor, que no te llame Saulo, que te llame tu nombre, Karina, Pedro, Juan, Marcos, María. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué la criticas? ¿Por qué la divides? ¿Por qué la separas? ¿Por qué la juzgas? ¿Por qué la mandas al infierno? ¿Por qué la excluyes? ¿Por qué la condenas? ¿Por qué la juzgas antes de saber qué es lo que pasó? ¿Por qué la divides? ¿Por qué le metes cizaña? ¿Por qué causas dolor? Y entonces uno ve, hermanos, que cualquiera de nosotros hoy en día puede ser Saulo de Tarso. Y este devocional es para nosotros tener un tiempo de meditar al saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos utilizando las redes sociales para contender y debatir cuando el Evangelio de Jesucristo es para salvación y vida eterna? ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia para dividirnos, para no estar en un mismo espíritu? Y sabe algo que muchas veces nos creemos muy, muy sabios. Y sabe, de nada te sirve saberte la Biblia, aprendértela de memoria, ser el mejor, pero no tienes amor. Si tú no tienes amor, vas a ser como un címbalo que resuena. Dios hoy nos está hablando, nos está pidiendo que dejemos ese corazón de piedra, que dejemos esa vana manera de vivir, que nos esforcemos más, que amemos al prójimo, que seamos empáticos, que sigamos predicando el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo, teniendo misericordia para con los de afuera, buscando estrategias de reino, de qué manera pueden ser alcanzados. Tenemos que seguir luchando para que más almas sean salvas y no para que más almas se vayan de la iglesia. Amén. Tanto pastores y ovejas tenemos que trabajar puestos de acuerdo.
Amén. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Es un buen tema para meditar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos persiguiendo a la iglesia de Jesucristo? Amén. Espero que haya sido de bendición. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente devocional. Si tienes algún tema que tú quieras saber, me lo puedes escribir aquí en los comentarios. También estamos en la plataforma del cuadrito rojo con un signito blanco. Para que veas nuestro devocional diario, ahí ya está grabado, se suben ahí y bueno, pues Dios te bendiga, nos vemos a la siguiente.